antes de querer, que es normal, digo, querer emitir algún juicio con respecto a la forma en la que entrenan los demás. Y esto me pareció relevante destacarlo porque lo he visto mucho en los gimnasios, personas criticando a otros por cómo entrenan. Bienvenido a este canal Nutrivolución. En este video te voy a explicar por qué no entreno con la suficiente intensidad. Y realmente este es un tema que tiene que ver con este comentario que recibí en el video pasado, que es un episodio de podcast con mi entrenamiento de fondo, en el que esta persona me mencionaba que si realmente yo entreno así, evidentemente sí, pero que no entreno con la suficiente intensidad. Y esto me pareció interesante traerlo a un video en exclusivo, o un video de este tema en exclusivo, porque nos habla de una forma de ver esta variable de la intensidad en el ámbito del fitness que puede ser algo muy común, puede ser que sea considerada de una forma que no es realmente la verdadera definición de intensidad. Así que voy a hablar de 5 puntos básicos con respecto a esta palabra de intensidad en el entrenamiento. El primer punto es definir qué es intensidad. Para poder dar un dictamen de si alguien está entrenando lo suficientemente intenso o no, pues habrá que comenzar definiendo qué es intensidad. Y en este sentido, mucha gente puede llegar a creer que intensidad es cuánto sudas, o si entrenaste muy activo, si estabas muy loco mientras estabas entrenando, o si hiciste muchas repeticiones, o si hiciste muchas series. Esa es otra variable totalmente distinta. La intensidad no tiene que ver con cuánto sudaste, la intensidad no tiene que ver con si estabas hiperactivado, si lo vemos desde ese punto de vista. La intensidad tiene que ver con tu esfuerzo que estás haciendo en ese momento relativo al máximo que podrías hacer. Por ejemplo, si nosotros hablamos de peso muerto, si yo, no sé, por decir un número, pero si yo en mi 1RM de una repetición máxima levanto 150 kilos en peso muerto y yo estoy moviendo 140, entonces estoy bastante cerca de mi máxima intensidad. No importa si hago 2 repeticiones, que de hecho sería un número más o menos coherente, contemplando que es un gran porcentaje relativo al 1RM. Así que el punto aquí es que la intensidad tiene que ver con el esfuerzo que estás haciendo en ese momento relativo al máximo esfuerzo que tú puedes hacer. Y esto se puede medir con respecto al porcentaje del 1RM. Ese es el primer punto. Ahora bien, que cuantificar la intensidad puede ser un poco más laborioso, puede haber algunas técnicas, no me voy a meter en eso, pero esa sería la definición de intensidad. El segundo punto es que la intensidad es una sola variable de muchas otras variables que existen en el entrenamiento. Por ejemplo, podemos tener el número total de ejercicios y esto lógicamente se va a vincular con el volumen, la palabra lo dice, ¿no? Cuánto entrenamiento o cuánto ejercicio estás haciendo a un nivel ya sea por sesión, por semana, por mes, etc. Pero a lo que voy es, si nosotros manipulamos el volumen, entonces también tendría que moverse la intensidad y de igual forma la frecuencia. Al final todo puede estar interrelacionado. Nosotros no podemos tener mucho volumen con mucha intensidad. Y si sí lo hacemos, podríamos estar en riesgo o ya en áreas grises para una persona normal de sobreentrenarse. Así que si nosotros contemplamos las demás variables, pues nos damos cuenta de que la intensidad no lo es todo. Y puedes un día no entrenar intenso y eso no significa que tu entrenamiento está mal. Y de igual forma, en una sesión puedes hacer un ejercicio intenso, como en el caso del peso muerto, y por ejemplo otro que no sea tan intenso para más volumen, como en el caso de los desplantes. Así que es solamente una variable la intensidad y nada más. No es la única variable y puede ser o puede estar alterada según la modificación de las demás variables. El tercer punto tiene que ver con la periodización. Así como podemos tener ciclos de entrenamiento en el que vayamos bastante intenso, o sea, con cargas bastante elevadas, también podemos tener ciclos de entrenamiento en el que tengamos cargas bastante disminuidas. Todo va a depender de cómo periodices. En este sentido, pues bueno, es un entrenamiento, repito, así que no podríamos juzgar el entrenamiento de alguien y contemplándolo y extrapolándolo a que así entrena todo el tiempo. No, hay una periodización que también es parte fundamental de la forma en la que entrenas y los resultados que quieres obtener.
El cuarto punto es que, independientemente de todo lo anterior, también hay que contemplar que todo el mundo tiene objetivos distintos. Si tú entrenas de una forma, gente te va a criticar porque a lo mejor iban a pensar que eso no hace masa muscular. Y quizá no sea lo ideal para masa muscular, pero ellos no saben que tu objetivo no es tener la máxima cantidad de masa muscular posible. O viceversa, quizá haya alguien que entrene para masa muscular y que esté haciendo cosas que no sean los ideales para masa muscular. El punto aquí es que hay un objetivo para cada uno de nosotros y no todo el mundo está entrenando por los mismos motivos por los que tú podrías estar entrenando. Y eso se respeta, ya que cada persona es un mundo distinto y no podemos voltear a ver las acciones de los demás con los lentes de nuestras propias acciones. ¿Me explico? O sea, al final del día, si alguien tiene un objetivo distinto, tienes que saberlo y tienes que contemplarlo antes de querer juzgar las acciones que podría estar haciendo esa persona. Y el quinto punto tiene que ver con el entrenamiento a largo plazo. Esta es una sola sesión, esto no nos dice realmente mucho porque lo que realmente importa es que en el mediano y en el largo plazo estés obteniendo resultados, así de simple. Yo pude haber hecho 1000 repeticiones para quedar bien en el video y para decir, miren, entreno muy intenso, que ojo, eso no sería intensidad, eso sería mucho volumen, pero bajo la definición que se podría entender como intensidad. Miren, hago muchas cosas, entreno muy bonito, entreno muy bien, pero al final del día eso no me estaría acercando a mi verdadero objetivo, eso no me estaría alineando a lo que quiero conseguir con el entrenamiento. Así que no lo hago y es así de simple. Ese es un solo entrenamiento que no se puede extrapolar a todo tu esquema de entrenamiento. Esto solo es una sesión. Dicho esto, con estos 5 puntos, antes de querer, que es normal, querer emitir algún juicio con respecto a la forma en la que entrenan los demás. Y esto me pareció relevante destacarlo porque lo he visto mucho en los gimnasios, personas criticando a otros por cómo entrenan, cuando realmente no están seguros de por qué están entrenando a esa persona así, si tal vez hay alguna lesión de por medio, que en mi caso lo hay por cierto, 1.000.000 de factores que pueden influir para que una persona esté haciendo lo que esté haciendo y realmente es cosa de ellos y no debería de importar a los demás qué es lo que está haciendo esta persona. Dicho esto, quería compartirles estas ideas que surgieron con respecto a este comentario. Muchísimas gracias por el comentario y es totalmente bienvenido cualquier otro comentario que ustedes quieran hacer. Adelante. Yo les estoy hablando en un video muy próximo, no sin antes recordarles que vayan, contemplen sus variables de entrenamiento y levanten esa barra.